Muy buenos días a todas las personas que nos estéis escuchando. Seguimos haciendo entrevistas donde queremos hablar de la importancia de la educación emocional. Siempre, por supuesto que sí, pero después de una crisis como la que estamos viviendo, quizás es un momento para reflexionar de que su importancia es realmente importante. Entonces, para hablar de todo esto, hemos invitado a Pablo Fernández Berrocal. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Leticia, ¿qué tal? Pues muy bien. Muy bien dentro de las circunstancias, pero muy bien. Sano, que no es poco. Que es lo importante. Al final somos personas que trabajamos la educación emocional y entonces en estos momentos quizás es la gran oportunidad para practicar lo que de normal decimos que hay que hacer, ¿verdad? Es como el gran momento para decir, practicar lo que decimos. Pablo, te voy a presentar para que te conozcan las personas que nos están escuchando. Bueno, eres, para situarnos, catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga, pero quizás a mí algo que me parece importante destacar es que eres director de un laboratorio de emociones. Y lo digo a destacar porque igual hay personas que no saben que existen laboratorios de emociones o que son importantes los laboratorios de emociones, ¿no? También en la UNED de Madrid tenemos un laboratorio que dirige el doctor Juan Carlos Pérez, con lo cual las universidades tienen también este servicio, esta función, esta labor, porque los docentes también tienen que ser formados y para eso también tienes un máster donde formáis a maestros en todo esto. Todo lo que tiene que ver con la educación emocional es importante, lo estamos destacando estos días muchísimo, pero hay una investigación en la que estáis trabajando porque el confinamiento no está afectando a todas las personas por igual. Ni las personas somos colectivos, hablamos a veces de los niños como un colectivo, los jóvenes como otro colectivo y dentro de cada colectivo también cada uno lo estará viviendo de forma distinta. Pero sí me parece importante y por eso te quiero entrevistar, Pablo, y es que nos hables de ese estudio que estáis llevando a cabo, donde yo estoy leyendo el titular de uno de los artículos que ha salido, dice: un estudio de la UMA concluye que los jóvenes son los más afectados a nivel psicológico por el confinamiento. Los expertos recomiendan estrategias de prevención para evitar que los síntomas emocionales negativos se conviertan en psicopatológicos. Esto, Pablo, creo que nos lo tienes que explicar, lo tenemos que entender. ¿Qué nos puedes hablar de todo esto? Bueno, es un proyecto en colaboración del Laboratorio de Emociones de la UMA con otras universidades, con la Complutense, con Valencia, Zaragoza, Baleares, Cataluña, en fin, y también a nivel internacional con Iberoamérica, con diferentes países de Iberoamérica. Y los objetivos de nuestro proyecto son dos. Primero, determinar a nivel sociodemográfico cuáles son los grupos de riesgo más importantes, es decir, la pregunta que nos hemos hecho: este confinamiento es muy duro y muchas veces la gente dice, pero esto es un virus muy democrático, nos afecta a todos igual. ¿Es eso verdad? ¿Nos afecta a todos igual? Y por eso lo que queremos determinar con este estudio es a qué personas o grupos de personas o perfiles sociodemográficos afecta más o menos el confinamiento. Y luego el segundo, si lo que hacemos, pensamos o sentimos influye en el impacto. Sí. Lo primero que hemos encontrado es que no es democrático, no nos afecta a todos igual. Nos hemos llevado alguna sorpresa y tendremos que seguir investigando porque hay que calcular a nivel estadístico análisis más complejos, pero la franja con la edad, por ejemplo, que se ve más afectada es de los 18 a los 25. Luego también, si comparamos hombres y mujeres, las mujeres se ven más afectadas. ¿Quién se ve más afectado? ¿Las personas que lo están pasando solas o con su familia o con su pareja? Las personas que están solas. ¿Las personas que tienen trabajo o los que lo han perdido y están en paro? Pues los que lo han perdido y están en paro. ¿Las personas con nivel educativo alto o bajo? Lo están pasando peor las personas con el nivel educativo bajo. Es decir, ya todo esto nos da un perfil de personas que pueden estar en una zona de riesgo. Y luego sí, lo que hemos encontrado también es que las personas que tienen mejores estrategias de regulación emocional están llevándolo, no es que no sea duro, pero lo están llevando mejor.
Sí, eso realmente es importante, Pablo, porque aunque llevemos tantos años de investigación científica, ha llegado un momento que la educación emocional se llega a confundir con una educación permisiva, como una educación sin límites, como algo que, bueno, ya sabemos que es importante, pero luego hay que concretarlo, ¿no? Y hay que hacer una educación también sistemática, no solamente es algo transversal de el trato hacia el niño, hacia la niña, la mirada, es también cómo invertimos tiempo y recursos en que la educación emocional se aprenda en las aulas, ¿no? Con lo cual se aprende a ser feliz, se aprende a vivir con una regulación emocional y los que lo han aprendido se han visto beneficiados en esta experiencia, ¿no? Claro, los que por suerte han tenido experiencias vitales o han tenido personas o han tenido una formación específica en cómo gestionar las emociones, en cómo conocerse mejor, porque básicamente lo que muestra este estudio es que las personas tenemos que aceptar nuestros estados emocionales. Y cuando uno acepta que es normal sentir ansiedad, miedo, tristeza en esta situación, es cuando se puede trabajar con ello. Porque una paradoja que se da en los adultos es que cuando le preguntamos en público, cuando preguntamos en un contexto, ¿cómo estás? La típica pregunta que nos hacemos, ¿cómo estás? Bien, todo el mundo dice que bien. Pero no es verdad. Cuando se hace una encuesta, no solo la nuestra, sino otras que se están haciendo en todo el mundo, que son anónimas y que donde la gente no tiene ya un filtro, la gente contesta sin filtro, te das cuenta que la gente siente, sobre todo, más del 90% de las personas sienten emociones negativas, sienten miedo, sienten tristeza, sienten ansiedad, se sienten abrumados, se sienten aburridos, pero son todas emociones negativas. Y solo un porcentaje muy pequeño que existe, pero es un porcentaje que no llega al 6%, siente emociones positivas. Bueno, pero eso no es representativo de la población. A nosotros lo que nos interesa son el otro 90%. Y ese 90%, si sabe trabajar esas emociones, si sabe aceptarlas y preguntarse qué es lo que le produce exactamente, es decir, de todo el confinamiento, porque el confinamiento es algo muy global y depende de las circunstancias personales, serán unas cosas u otras. Aprender, es decir, exactamente qué es lo que me provoca a mí ansiedad, miedo o tristeza de esta situación. Sí. ¿En qué me focalizo? Bueno, y una serie de estrategias que lo que hemos visto también, por ejemplo, con respecto a las estrategias, que una vez que tú sabes eso, ¿qué hago con esa información? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero estar yo? Muy bien, yo sé que estoy triste. Bueno, pero igual quiero estar triste, no pasa nada. Me mantengo en la tristeza durante una tarde o 2 días, lo que sea. Muy bien, pero ahora, después de este tiempo, ¿dónde quiero ir con esa tristeza? ¿Quiero ir a otro estado emocional? ¿Cómo lo hago? Lo que no puedo hacer es que... lo contrario de lo que hace la gente, es decir, lo que sale en nuestro estudio es que las personas que son rumiativas, se focalizan en lo negativo, son catastróficas, piensan que esto es el fin del mundo, pues en vez de buscar información más relajante o positiva, pues se ponen todas las noticias, empiezan con la radio, luego internet, luego van al telediario y claro, obviamente, en todas esas noticias, cualquier persona, después de una hora viendo esa información, estaría catastrófico y rumiativo. Diría, esto es el fin del mundo, se acaba Occidente. Claro, sí. Pablo, nosotros hemos tenido la suerte de contar contigo en uno de los congresos que hicimos sobre educación emocional y entiendo que esos espacios son necesarios, por eso tú también tienes un máster, eres profesor, impartes clases y tenemos que estar continuamente en esa búsqueda, ¿no? También de mejorar nuestras competencias emocionales, parentales para los que son padres y madres, ¿no? Pero claro, cuando uno está tranquilo, ponerse a recibir una información que le va a ayudar a mejorar es relativamente fácil porque uno está motivado, uno está tranquilo, uno está concentrado, conectado, pero cuando estamos en medio de una situación como esta, ponerte a leer no es tan fácil, ponerte a buscar contenido educativo pues no es una prioridad. Y nos hemos encontrado con esta realidad. Por eso este tipo de entrevistas que hacemos, que son más informales, cada uno en su casa, donde uno dice, bueno, pues si ellos también están confinados y nos están hablando con esperanza y con optimismo, bueno, no se ha acabado el mundo, ¿no? También hay que elegir o seleccionar el contenido que o me alimenta, o me inspira, o me motiva, o me aporta algo, ¿no? Es una lección. Entonces, también la educación emocional, las personas emocionalmente competentes están continuamente tomando decisiones que les benefician, ¿no? Entonces, en el estudio entiendo que también habéis visto esta parte, ¿no? De la actitud de las personas frente a su ansiedad. Sí, sí, es radical, es decir, pero claro, la paradoja es que el porcentaje de personas que han recibido
como tú dices, una educación emocional explícita, es muy pequeño. Es muy pequeño. La mayor parte de los adultos, no digo los adolescentes y tal, la mayor parte de los adultos manejan entre 3 y 4 palabras emocionales, básicamente. Bien, mal, y algunos regular o muy mal. La gente se mueve en esas 4, pero eso lo aprende un niño con 2 años o 3. Yo creo que el otro día me preguntaban, ¿y tú crees? Lo típico, ¿no? Que sale ahora en Instagram, esto es una crisis y ya todo el mundo te cuenta, ¿tú sabes lo que significa crisis en chino? Pues significa 4 cosas, ¿no? Ruptura, que se rompe algo, pero también significa oportunidad. Y esta crisis es una oportunidad. Y yo el otro día en una mesa redonda, así, hablando y tal, porque estoy un poco cansado de eso, digo, perdona, a mí eso me parece una estupidez. Y digo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no me has hecho una oportunidad? Digo, mira, una crisis es una oportunidad si tú le das a las personas las herramientas para aprovecharla. Si las personas no tienen una herramienta para aprovechar un momento de crisis, esa crisis es una oportunidad para hundirte. Pero no solo en lo psicológico, en lo económico, en la salud. Es decir, si tú no le das a la gente herramientas, ¿cómo va a surgir eso? ¿Por generación espontánea? Al final lo que estás aplicando, que sí, que es verdad que va a ocurrir, pero va a ocurrir utilizando una estrategia puramente darwiniana. Sobrevive el más fuerte. Claro, no creo que se trate de eso, ¿no? Que los gobiernos y los líderes a nivel nacional e internacional, su propuesta sea eso. Esto va a ser un sistema para depurar y dejar solo a los más fuertes, a los que de forma natural tienen unos niveles de resiliencia y de capacidad para afrontarlo todo, independientemente de que lo hayan aprendido o no, o los que hayan tenido la suerte de aprenderlo. Entonces, vamos a tener solo que un 10, un 15, un 20% de la población y el resto que se lo lleve el viento de la crisis. Sí, sí. No Wow. creo, ¿no? No Sí, creo. es duro lo que dices, es impactante porque yo lo veo complementando tu idea de esta manera, ¿no? Solemos decir, bueno, pues esta crisis algo nos enseñará y nos proyectamos al futuro como pensando que cuando salgamos de esto nos espera un tesoro fuera, que es eso tan maravilloso que vamos a aprender que sin esta crisis no hubiéramos aprendido. Y eso hace que dejemos de estar presentes en las emociones que ahora mismo estamos sintiendo, que son desagradables, que son a lo mejor cargantes, que nos generan ansiedad, que como para dejar de sentir esto nos proyectamos al futuro pensando en que algo bueno va a venir, ¿no? Pero eso es dejar de sentirme en este momento, ¿no? Dejar Y de es un vivir esto. pensamiento mágico. Claro, claro. Es un pensamiento mágico. Tan mágico como pensar, bueno, esto no pasa nada, esto lo va a arreglar la ciencia. Seguro que la ciencia va a sacar una vacuna, pero eso es un pensamiento mágico. La ciencia no es Dios. Sí. La ciencia es humana. Sí, sí, sí. Humana es un proyecto. Y si no invertimos en ciencia, es que queremos que ocurran las cosas por generación espontánea. ¿España invierte en ciencia? Claro, No. te dirán Entonces, que ¿cómo vamos a sí, conseguirlo? pero igual Pues no lo vamos a tener encima que suficiente. sea la ciencia de otros países. Es que es un pensamiento mágico increíble, ¿no? Y lo mismo lo que tú dices, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a arreglar el país en cualquier aspecto? Económico, sanitario. Claro que hay que sacar lecciones de aquí, tanto personales como colectivas. Sí. Y una de ellas es que no podemos dejar para más adelante la implementación de la inteligencia emocional en el sistema educativo. No, no puede ser. Es decir, ¿qué tiene que ocurrir en este país o en el mundo para que nos demos cuenta? ¿Cuánta gente tiene que morir o cuánta gente va a entrar en un problema psicológico graves para que nos demos cuenta de que en el sistema sanitario, en atención primaria, tiene que haber psicólogos? Y que en la escuela tiene que haber educación emocional de forma obligatoria. No es un lujo la inteligencia emocional. La educación emocional es tan necesaria o más que aprender matemáticas o la escritura, que todo el mundo, o un segundo idioma. Todo el mundo lo ve eso claro. No solamente es transversal. O sea, lo transversal no solamente es educación emocional, lo transversal es amor, respeto, la forma de tratarnos unos a otros. La educación emocional es mucho más. Pablo, en este artículo te leo que se comenta, ¿no? Es fundamental poner en marcha estrategias de prevención psicológica para evitar que los síntomas negativos terminen convirtiéndose en psicopatológicos. Pero cuando hablamos de prevención psicológica, se entiende que es antes de cualquier experiencia que podamos vivir. Ahora ya estamos dentro de una experiencia. Hablamos de prevención, hablamos de intervención. Bueno, serían las dos cosas, porque sí. el problema es que
probablemente, no nos gustaría pensarlo, pero probablemente esto se va a repetir. Se va a repetir, igual no con el COVID-19, con el COVID-21, con lo que venga. Pero es que incluso el COVID-19 es probable que vuelva este invierno, igual que vuelve la gripe, y que algunas zonas, no sé si todas, de España vuelvan a tener confinamiento. Tampoco, por ejemplo, sabemos si vamos a volver a las escuelas, o por lo menos Sí. a la escuela que conocemos ahora mismo. Entonces, el estudio lo que plantea es que las personas que hayan tenido síntomas, tanto de ansiedad, depresión o ataques de pánico, no, a ver, no pasa nada. Yo conozco gente con la que he hablado, alumnos nuestros, como tenemos reuniones, y que me han dicho que han tenido ataques de pánico. No pasa nada. Lo malo es que se repita, que eso se convierta en algo recurrente. Entonces, aquí hay que hacer prevención. No significa que tengamos que hacer una intervención clínica. Habrá personas que, por supuesto, habrá personas que salgan de este confinamiento que necesiten una intervención clínica, porque tienen ya no solo síntomas, sino que tienen ya un trastorno. Tienen un trastorno de ansiedad o depresión, o tenían ya unas circunstancias personales, psicológicas previas, y en estas circunstancias pues se ha multiplicado, es decir, se ha generado un efecto de amplificación. Porque lo que se sabe es que los resultados, nos falta hacer más análisis, pero los resultados de esta situación son parecidos a los del estrés postraumático después de un atentado terrorista. Eso es muy fuerte. Claro, sí lo es, sí. Y lo que no podemos hacer, Leticia, es utilizar las estrategias que se utilizaban en el siglo XV o XVI, Claro. que es confinamiento, ¿vale? Eso se hace desde hace miles de años. No solo nosotros en España, se ha hecho en otra época, confinados, vale, muy bien, pero estamos en el siglo XXI, tenemos herramientas, tenemos una inteligencia que la aplicamos a muchas cosas y la podemos aplicar también a estar más sanos y al bienestar, pero para eso hay que planificarlo, se necesita planificación. Yo te voy a plantear varias cosas que a mí me están preocupando. Te las suelto de golpe y tú ves que me puedes contestar. Me preocupa los jóvenes que están encontrando en el confinamiento un refugio porque están dejando de ser acosados en la escuela. Entonces me preocupa que alguien haya encontrado en el confinamiento un refugio. Me preocupa que el suicidio adolescente, que es la primera causa de muerte en Europa, pueda ser algo que repunte, ¿no? Porque muchos jóvenes encuentran una forma de terminar con el dolor que no están siendo capaces de manejar. Y me preocupa que, como somos muy olvidadizos, salgamos de todo esto celebrando una victoria y no siendo previsores, ¿no? No llenando nuestras despensas de recursos emocionales, que los padres y madres docentes no vean una prioridad la capacitación en sus propias gestión emocional. Eso me preocupa. Entonces, aquí ya dime lo que tú quieras. Bueno, que tienes razón. Es decir, este país no ha tomado, no, ni siquiera antes. Por ejemplo, para el tema del suicidio se está haciendo poco a poco, pero el tema del suicidio nos está desbordando. El tema del suicidio en adolescentes nos está desbordando. Pero está vinculado a lo mismo que estamos hablando antes. Es decir, lo emocional, pues lo dejamos ahí como que, bueno, si va funcionando bien lo académico, pero están aumentando no solo el suicidio, es que están aumentando la sintomatología de ansiedad y depresión en adolescentes. Sí, algo está ocurriendo. No, en un mundo tan cambiante, con tanta incertidumbre, y esta situación no lo mejora, lo amplifica. Los adolescentes necesitan una guía de sus adultos. Pero claro, los adultos no estamos siendo un modelo de guía. Tú vas en un barco y cuando el barco va estupendo, va todo tranquilo, es verano en el Mediterráneo, va todo genial, no se mueve casi, así, sí. El capitán no tiene que ser muy habilidoso para llevar a ese barco. Pero claro, si en vez de estar en el Mediterráneo nos vamos un poquito más al norte, donde estáis vosotros, y es en una galerna y en pleno invierno, ahí es cuando se ve a un buen capitán. Y claro, y todo el mundo que está en el barco confía en ese capitán. Y eso nos falta también en nuestra sociedad. Igual que es no solo un problema individual, la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, también es un problema grupal. Y en este país, eso es mi opinión, somos un país genial, un país muy emocional, fantástico, pero nos falta educación emocional y nos falta un liderazgo emocional político. Sí. Es decir, hace falta ahora mismo unas directrices y más a la gente joven.
Y los adultos también, porque al final terminan repercutiendo en los adultos. Lo que tú no puedes generar es confusión, incertidumbre, contradicciones, Sí, que la gente se compare. Claro, estamos produciendo, porque claro, cuando tú te comparas con Alemania o Inglaterra, bueno, es Inglaterra, España, es diferente, lo típico. Pero cuando en comunidades que están muy cercanas, de pronto empiezan a compararse y tú escuchas la radio esta mañana y hay gente que se está tomando un cafelito en la calle y otra gente está confinada, todo eso no ayuda a los adolescentes a que lo puedan entender. Es decir, todo eso se explica muy bien, todo eso requiere una pedagogía, requiere hacerlo con una claridad, con una transparencia. Los adultos, por ejemplo, a veces nos sentimos con lo mismo que hacemos nosotros con los niños. Porque una de las razones por las que los adultos ocultamos nuestras emociones a nuestros hijos es porque no queremos que nos vean débiles, que nos claro, vean con miedo, con ansiedad. Entonces, claro. lo hacemos en público, lo cual es un problema. Entonces, para no contagiarlos, y es lógico, ¿no? Eso es razonable, aunque tenga su coste. Pero tú no quieres contagiar ese miedo. Pero a veces nos damos cuenta que a los adultos nos tratan nuestros políticos y los líderes como si fuéramos niños. Como si Igual. no tuviéramos, como si no pudiéramos tomar una decisión, como si no fuéramos responsables de nuestra conducta. Claro, así las cosas no pueden funcionar. Es decir, con ese modelo no pueden funcionar las cosas. Y bueno, yo creo que todo eso, sobre estas cosas tendríamos que reflexionar. Cuando Sí. termine esto, tendríamos que reflexionar como adultos sobre qué cosas hacemos que están muy bien, hay cosas que hacemos que están muy bien, pero otras no están bien. Otras que estamos haciendo están generando confusión, ruido, falta de honestidad emocional, ¿eh? No hay transparencia y falta de un liderazgo, de alguien que te diga, Sí. este es el camino. Y voy a explicaros por qué este es el camino. Y hay otros caminos, pero vamos a escoger este, como grupo vamos a escoger este camino. Y explicar las razones. Y claro, sí, tienes que convencer emocionalmente a las personas. Lo que pasa es que educar a una persona emocionalmente supone que piense por sí misma, supone que tome decisiones de forma independiente y además que tome buenas decisiones. Habrá que preguntarse si realmente eso es interesante para un país. Gente que es autosuficiente, ¿no? Autónoma, independiente. O sea, hay veces que lo que es lo bueno para la persona no siempre es lo bueno para quien dirige un país o ese es, Bueno, por eso hay que elegir sabiamente quién lleva el barco. claro, o sea, lo que te quiero decir que muchas veces estar bien es algo que te interesa a ti, pero a veces no interesa a alguien que pues igual se quiere aprovechar de ti, porque al final hemos sabido siempre un pueblo inculto ha sido un pueblo manipulado por otras personas. Me da Sí. igual qué persona se pueda Sí, aprovechar de sí, ti, ¿eh? sí. Pero Sí, sí. bueno, al final, si tú realmente quieres algo bueno para tus hijos, tienes que velar por su educación emocional, pero eso también te compromete a que tú tienes que hacer un trabajo personal, que no solamente es leerte un libro o hacer un curso o ir a una charla, es que tienes que sacar muchas cosas de tu despensa y hacer una limpia y un orden y meter cosas nuevas. Y entonces no todo el mundo queremos hacer ese esfuerzo porque no sabemos hacerlo. Y estar mal es algo que no sabemos estar mal, ¿no? Como tampoco sabemos estar enfadados. Hay una diferencia entre estar enfadado y descargar ira, ¿no? O sea, pero estar enfadado es algo súper saludable. ¿Quién sabe estar enfadado? ¿Quién sabe expresar su enfado de una forma que no dañe a la otra persona, ¿no? Pablo, en el estudio que habéis hecho, ¿os ha sorprendido algún dato en concreto que dices, esto lo podíamos sospechar, pero no lo sabíamos o no lo teníamos confirmado? Bueno, nos ha sorprendido que sea la gente joven. Luego, reflexionando y viendo otros estudios, porque pensábamos incluso que la gente mayor podría estar más afectada. Y no. Pero no. Es muy interesante. Es decir, la capacidad de aceptación vital por circunstancias que le han ido pasando en su vida, eso que se habla siempre de una sabiduría con la edad, pues en este tipo de circunstancias le ha valido. Ha sido un bagaje que le ha valido para llevar mejor la crisis. Luego lo analizas y sí, puede que haya jóvenes que hayan sacado un beneficio, pero es que encima nos ha pillado en primavera. No, es como la Sí, canción de Serrat y Sabina. No, nos han robado el mes de abril. Y sí, claro, un mes de abril, pues cuando uno tiene 14, 15 años, es mucho mes de abril. sí, Son muchas experiencias nuevas, son muchas primeras cosas
Y igual no era tu idea pasar el mes de abril y mayo con tu madre y tu padre. Igual, claro, pues con esa primera novia, con ese primer novio, con esos primeros amores, con esas primeras salidas, con ese primer paso de niño a adulto, todas esas cosas, todos esos viajes iniciáticos y que se han roto de pronto, se han metido ahí en un congelador. Pero con incertidumbre de qué va a ocurrir, sí, qué va a ocurrir, qué va a pasar cuando... Imagínate también desde el punto de vista académico, cuántos chicos y chicas que tenían sus planes no saben, claro, te ibas a ir a estudiar a otra ciudad, miles de cosas, ¿no? El paso del instituto a la universidad, los propios que están en la universidad, ¿qué hago ahora? sí, Encontrar trabajo ahora obviamente no va a ser fácil, es decir, estos chicos que han pasado incluso algunos de ellos por 2 crisis. claro, Hay gente joven que ha pasado, los jóvenes hasta los 25 o 30 que han podido pasar la crisis de 2008 sí, y y la van de a pasar ahora. crisis. Porque después del confinamiento vendrán los posefectos del confinamiento económicos, lo cual implica salidas laborales, prácticas, miles de cosas, ¿no? Que van a Sí, afectar a la gente joven. Bueno, y no solo. sí. Hablábamos antes de las emociones, que ya si algo hemos aprendido es que todas son legítimas, todas son funcionales, las clasificamos como positivas y negativas por entenderlas, pero todas tienen una función, una misión, una información. Pero hay una emoción en concreto que ha tenido mucho peso en este confinamiento, que ha sido el miedo. El miedo que paraliza, que bloquea, ¿no? Y que tampoco te permite tomar decisiones, sino que te quedas así como diciendo, yo me siento amenazado, ¿no? Eso a nivel también cerebral, ¿qué efectos crees que puede tener en los jóvenes que tienen que Bueno, tomar muchas pues decisiones? además de paralizarlos, como tú dices, porque esa es la función del miedo, ese tipo de emociones negativas, igual que la ansiedad también, lo que hace es focalizarte en un punto. Y normalmente en la información negativa, lo cual a su vez acrecienta los estados depresivos y convierte en un proceso rumiativo. Tenemos el folio en blanco, tenemos un folio en blanco y le ponemos un punto negro. La gente con miedo, con ansiedad, es más probable que diga, un punto negro. Y dice, pero verdad, el punto negro es una microparte de todo el folio blanco. ¿Qué pasa con el resto? No ves el resto. ¿Por qué? Porque es la función del miedo. Hacerte un canal atencional muy estrecho para que te focalices en lo que te está dando el miedo. Lógico. Y eso es un proceso adaptativo de supervivencia. Pero mantenido en el tiempo es destructivo a Claro, nivel biológico y psicológico. Entonces hay que salir del miedo. Hay que salir de claro, ese miedo y utilizar estrategias de focalización en aspectos positivos. En el resto del folio, que pasan muchas cosas. sí, ¿Está pasando lo que está pasando? Por supuesto, pero también están pasando más cosas. Y sí, pueden estar pasando cosas incluso interesantes para tu vida. Por ejemplo, un ejercicio interesante es, aunque cueste trabajo, es decir, dime una cosa, con la vida tan frenética que tenías antes, como locos para acá, para allá, y que ahora se ha parado la velocidad, dime algo de estas semanas, de estos meses, que te ha aportado el confinamiento, algo positivo, algo que no hacías antes y que ahora lo haces. Bueno, si haces ese pequeño ejercicio, sí, seguro que lo encuentras. sí, Encuentras sí, sí. algo que dices, oye, es verdad, pues yo esto no lo hacía antes y ahora Tiempo, lo estoy haciendo. Y está muy guay, está muy bien, está muy tiempo, chulo. tiempo para hacer cosas que No, antes no hacías. Sí, claro. sí, Y también es importante, es decir, cuando salgas, cuando vuelvas a la nueva normalidad, ¿qué cosas de las que hacías y que no apreciabas también por la velocidad de la vida vas a apreciar? Cosas que eran tan habituales que pues no las valorabas, pero ahora las valoras mucho. Bueno, pues apunta cuáles son, porque igual merecería en el futuro perder, emplear, usar más tiempo en esas cosas y menos en otras. Pero para eso es lo que hablábamos. Claro que es una oportunidad esto, pero tienes que tener unas herramientas. Porque sí, así, de forma espontánea, a la gente no le sale hacer estas cosas. ¿Por qué? Pues igual que a la gente no le sale de forma espontánea hacer el logaritmo neperiano de pi. ¿Por qué? Pues porque hay que aprenderlo. Pues claro, eso es lo que tenemos que transmitir a la sociedad. Que estas cosas, que es un bagaje que tenemos de las neurociencias y de la psicología, tiene que transmitirse a la sociedad. No se puede quedar en los laboratorios de emociones, no se puede quedar en la universidad y en los papers y en las investigaciones. No, son herramientas que tenemos que, de alguna manera, transmitir.
a la Sí. población. En este caso lo transmite un profesor de universidad que es director de un laboratorio de emociones, pero claro, a los jóvenes se los tienen que transmitir sus referentes dentro del hogar. El otro día en una entrevista que hacíamos con un psiquiatra, Rafa Benito, hablaba un poco de la importancia de esos papás que en la medida que se van autorregulando, también son modelos son de corregulación, ¿no? Entonces, claro, tú me acabas de dar como la solución, pero al mismo tiempo me acabas de dar el problema, que es que eso que tú dices que es maravilloso, que es lo que debería de ser, lo tienen que llevar a cabo un montón de padres, madres, adultos que no tienen esos recursos, que no se les ocurriría algo tan sencillo como focalizarte fuera del punto, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos un trabajo interesante y bueno, por eso estas entrevistas son una forma de educar o de transmitir información válida, ¿no? Concreta. Mira, Pablo, yo quisiera, por ir un poco también terminando y para que tengas tiempo también para responder a mi pregunta, estoy terminando con un juego y es algo así como que te puedo conceder 3 deseos porque en este momento eres como un ministro de educación que tienes el poder de tomar decisiones sin tener en cuenta la cuantía económica, ni cuánto cuesta, ni si es viable o no es viable. 3 deseos. Están saliendo cosas súper interesantes porque cuando una persona piensa en el bien del otro y no en si es posible, si es viable o no, entonces se proyecta de una manera tremenda. Entonces, 3 deseos que tú como ministro de Educación llevarías a cabo por el bien de la infancia en nuestro país, ¿vale? Ya no te digo internacionalmente. Sí, Tú sí. que, tú que conoces un poco la situación de España, ¿no? Si quieres, ¿no? 3 deseos. Con respecto a la educación emocional. Sí, sí, y yo tengo el gran poder de concedértelos. O sea que sueña muy alto. Esa frase que dice, desea algo tanto, 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 tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo, ¿no? Pues eso. Pues mira, yo, si mi hada madrina de los deseos le pediría uno, sería que todas las personas que tengan responsabilidades, por ejemplo, maestros, maestras, responsabilidades con personas, maestros, maestras, por ejemplo, también responsables políticos, tendrían que pasar una prueba, además de sus pruebas específicas, tendrían que tener un C1 de inteligencia emocional. ¡Wow! Me encanta. Luego a los padres les pediríamos un B2. A los Vale, padres les pediríamos un B2. Porque bueno, eso ya sería mucho pedir, ¿no? Sería mucho pedir. Pero bueno, un B2 de inteligencia emocional. Pero a los profesionales, un C1. Y luego ya a presidentes de gobierno, de comunidades, alcaldes y tal, también le pediría un C1 mínimo de inteligencia emocional. ¿Y eso qué implicaría? Pues que se invierta en educación y en ciencia, tanto como en turismo y en otras industrias que son muy importantes, como la construcción. Que yo no digo que tengamos que seguir con eso, claro que tenemos que seguir con eso, pero que se invierta también en esa ciencia. Y que la ciencia, cuando hablemos de ciencia en mayúscula y esperemos que nos resuelva los problemas, que no estemos mirando siempre a Estados Unidos o a Inglaterra o a Alemania, a otros países, no, no, que miremos en la nuestra. Porque, bueno, queremos ser uno de los 10 países mejores del mundo. Pues la única manera es vale. invertir en ciencia y en educación. Vale, ese primer deseo concedido. O van los 3 juntos. Tienes 2 Un más. paquete, ¿no? Porque es un poquito grande, ¿no? Es un paquete, Es sí. como un paquete. Sí. Pablo, por ir un poco también terminando y luego si quieres terminar con una reflexión o un comentario final también, ¿eh? No te doy la opción, vaya. Pero yo sé que te han podido escuchar madres y padres de hijos e hijas adolescentes en una edad difícil porque pues, hace poco eran hijos cariñosos que disfrutaban hablando con ellos y ahora son hijos que les cierran la puerta, que les hacen desplantes, que les hacen feos y entran también, esos padres entran en crisis, ¿no? Entonces, tú ahora mismo te estás encontrando a padres y madres confinados con hijos adolescentes con los que la comunicación pues no fluye, no es lo mismo hace un tiempo, entonces es como que tú
de alguna manera les estamos pidiendo a esos padres que hagan algo que no saben hacer y ahora encima les resulta mucho más difícil por el momento de desarrollo del cerebro de sus hijos adolescentes, por las circunstancias actuales. Entonces aquí hay que aportarles algo más, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias. Yo creo que estaría bien la labor que hacéis vosotras, por ejemplo, ¿no? Pequeñas píldoras de pequeños consejos que tienen que ver por, primero, aceptar las emociones que tienen, empatizar con ellos, imaginarse, pues, como padres que cuando tú tenías esa edad, cuando tenías 14, 15, 16 años y que estabas todo el día en la calle, jugando con tus compañeros y que ahora de pronto tuvieras que estar... es que no ha habido nada parecido a esto No, desde la Guerra Civil Española. Desde la no. Guerra Civil Española. Es que estamos hablando de una cosa que ni siquiera esos padres lo han vivido, lo habrán vivido sus abuelos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener un poquito de empatía, de compasión, de entenderlo, y que ellos vean que lo entendemos. Pero también tienen que entender que si quieren hacerse adultos, tienen que comprender la gravedad de esta situación. Y yo creo que tampoco le podemos suavizar como a veces nos hacen los líderes a nosotros, nos tratan como niños. Nosotros ya no podemos tratar a los adolescentes como si fueran niños, porque no lo son. Tienen un cerebro súper desarrollado, tienen una inteligencia, una capacidad de discutir, de argumentar, de buscar información, casi como la nuestra o más, porque son muy duchos en buscar información, en las nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que hay que tratarlos como adultos y decirles cuál es el problema y que a ellos les pasa igual. Y bueno, ellos lo verán también, porque las discusiones entre parejas han aumentado también. Y los divorcios también están aumentando. Hay gente que se está conociendo también, hay gente que no se conocía. Llevan vidas tan rápidas, ¿no? Sí. A mí me comentaba el otro día, oye, pues estoy hablando con mi marido, con Luis, oye, y me di cuenta que es muy simpático. Y no es un chiste, más hace que es verdad. Bueno, de verdad, nunca has pasado igual tanto tiempo con tu pareja, los pasas en vacaciones y tal, pero ahora es todo... Sí, relajados, en vacaciones relajados. Estás trabajando y pues nada, son mil cosas, con más gente, tal, pero ahora es monotema. Entonces, Sí, bueno, sí, sí. es muy, Sí. Bueno, Pablo, pues yo iría un poco finalizando la entrevista, destacaría todo lo que hemos hablado, que reivindicamos más ciencia, que hay que salir de ese punto negro y focalizarse en otras partes del folio, porque aunque la situación es como es dramática, unos lo viven peor que otros, pero se puede vivir, se puede elegir cómo se quiere vivir todo esto. Tenemos la capacidad de ser de llevar mejor esto de lo que lo estamos llevando, pero si tenemos recursos emocionales. Y que cuando salgamos de esto, pues habrá que hacer una reflexión y decir, bueno, ¿qué quiero invertir? ¿En qué quiero invertir? ¿No? ¿Qué quiero dar a mis hijos? ¿Qué recursos quiero que tengan? ¿No? Porque ahora a lo mejor los idiomas no son tan importantes como el idioma emocional. Entonces eso también es una reflexión que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué idioma están hablando ahora mis hijos, ¿no? Que les esté realmente ayudando a desarrollar su bienestar emocional. Bueno, Pablo, no sé si quieres terminar con algún comentario, alguna frase final, alguna reflexión. Incidir en lo que has dicho, que esta crisis, para que sea una oportunidad, tenemos que dotarle a nuestros hijos, a los ciudadanos, a España en general, de las herramientas socioemocionales necesarias para afrontarlo. Pero no solo ahora, y las consecuencias que va a tener. Esta terrible ola del virus va a tener unas consecuencias económicas y sociales que, por ejemplo, en Estados Unidos, por tener un país que ya ha hecho el cálculo, son comparables al crack del 29, que eso lo vemos en las películas y nos pone los pelos de punta, ¿no? Bueno, pues aquí en España todavía el cálculo no se ha hecho, pero me imagino que si va a ocurrir en Estados Unidos, ocurrirá aquí. No vamos a estar ingenuos de pensar que va a haber una supercrisis en Estados Unidos, aquí no. Ya hemos cometido la ingenuidad de pensar que esto era un problema de China, y obviamente no era un problema de China. El mundo es global para todo. Sí. Esa globalidad en enfermedades, en la economía, nos va a terminar afectando. Por lo tanto, si no lo hemos hecho antes, ya no tenemos excusa. Cuando salgamos del confinamiento ahora, en julio, o cuando empiece el nuevo curso escolar, en el nuevo curso escolar, la educación de las emociones tiene que ser una asignatura indispensable.
Sí, pues suscribo todo lo que has dicho y de hecho espero que esta pequeña entrevista, así a modo informal, cada uno en su casa, a un montón de kilómetros de distancia, sea ese recurso, esa pildorita, ese contenido educativo de valor, que las personas que nos escuchan pues saquen de aquí también algo de valor para sus vidas, para mejorarlas si cabe, porque eso hará que seamos también muy felices, ¿no? Pudiendo mejorar las vidas de otras personas, ¿no? Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias. No, Vamos a gracias a ti seguir. por esta Sí, iniciativa. Gracias por sí, esta iniciativa. sí. Yo recomiendo que voy a poner referencias tuyas de tus libros y de tu trabajo y el artículo actual que acabas de publicar para que también la gente que tenga interés pueda leer sobre lo que nos has contado y bueno, pues que sigamos todo lo bien que podamos estar. Así que gracias y hasta otra, Pablo. Gracias a ti. Muchas gracias. Un abrazo fuerte y cuídate mucho.